inmensidad y soledad del espacio, del cosmos, un pequeño planeta gira en torno a una estrella más. En ese oasis espacial, la vida fluye en millares de formas. Una de ellas se escrutina a sí misma y se autodenomina Homo sapiens. Y desde su origen, una pequeña llama, la de la curiosidad, lo hace voltear y preguntarse. Lo mantiene a través de los tiempos y los cambios de cara al cielo. Quédese esta tarde en De cara al cielo y comparta con nosotros interesantes temas sobre astronomía. Esto es De cara al cielo. Con motivo del Año Heliofísico Internacional hemos ya tenido 2 programas asociados con este tema, la importancia del Sol y su relación con nuestro planeta, la Tierra. En la primera ocasión hablamos del Año Heliofísico en sí, su significado y su importancia. Y la segunda vez hablamos sobre la historia de la observación solar. Ahora propiamente vamos a comenzar ya a tratar algunos aspectos interesantes que nos den una idea clara de lo que es esta estrella, la única estrella a la cual nosotros podemos acceder, ver con todo detalle su evolución, su actividad, a diferencia del resto de las estrellas que están tan lejanas de nosotros, que ni siquiera observando con el telescopio más grande del mundo, ustedes pueden llegar a ver un disco de tamaño apreciable y mucho menos la actividad que en ella se desarrolla. Por ello, la importancia de nuestra estrella, el Sol, por ser quien sostiene en gran parte de la vida en este planeta, y también porque se convierte en el modelo, el único modelo que tenemos para entender el resto de las estrellas. Ese disco luminoso que vemos en el cielo, cómo poder extraer sus secretos. Ya vimos en la historia de la observación cómo se fue desarrollando todo este conocimiento, y hay que recalcar que en ello algo fundamental para entender lo que es y cómo se comporta y cuál es su actividad en esta estrella es la espectroscopía. Esto es la capacidad que tenemos dispersando la luz, como cuando vemos el arco iris en el cielo, abriéndola a través de prismas o de rejillas de difracción. Esa luz blanca que nos llega a poderla abrir en los colores de lo que llamamos el espectro del visible, lo que nuestros sensores, los ojos, alcanzan a registrar. Lo más interesante es que sobre esa banda de colores aparecen unas marcas, unas líneas que son la huella que deja cada uno de los elementos que existe en un cuerpo. Conociendo a qué elemento corresponde cada línea, viendo qué tan intensa es, cuál es su grosor, podemos saber, por ejemplo, la abundancia de ese elemento, y de acuerdo a su posición también podemos saber a qué temperatura se encuentra tal elemento. Entonces la espectroscopía ha sido fundamental para todo lo que vamos a platicar posteriormente. Ahora, el Sol, las estrellas, finalmente son gigantescos globos de gases. Pero nos podemos preguntar cómo es posible que tengamos un globo de gas. El gas tiende a expandirse, pero aquí lo tenemos todo concentrado en una esfera. Bueno, es un equilibrio muy interesante. Mientras que esa gran cantidad de gas, esa gran masa, 300.000 veces mayor que la masa de la Tierra, está cayendo hacia el centro por la gravedad,
también está siendo empujado hacia afuera por la presión de la temperatura. En el centro, en el núcleo del Sol, hay una gran temperatura. De tal forma que la estrella se encuentra en balance. Esa masa de gases está en balance, en equilibrio con respecto a la caída por la gravedad y la presión que empuja por la alta temperatura. Es la forma en que tenemos a esa estrella. Mas, ¿cómo es posible que se haya dado esa masa de gas, esa concentración? ¿Cómo evolucionó el Sol? Una historia de 4.500 millones de años no es nada sencilla de reconstruir. Pero tenemos la fortuna de ver los diferentes estadios de las estrellas, su nacimiento, su evolución, incluso la muerte de las estrellas. Tenemos muchos ejemplos que nos permiten reconstruir la historia del Sol. El más aproximado hasta el momento nos dice que hace 4.500 millones de años, 5.000 quizás, una gran nube de gas por la presión de la radiación de las estrellas cercanas, por la misma gravedad, comenzó a concentrarse en algún punto en el espacio y en la medida que se concentraba, había más gas concentrándose, aumentaba la gravedad, atraía más gas y también la temperatura se iba elevando. Este proceso, que posiblemente duró menos de 1.000 millones de años, mucho menos, dio lugar a la primitiva estrella que después le llamaríamos el Sol. Y una vez que quedó formado, sus cambios han sido muy pequeños y muy lentos en los últimos 4.500 millones de años. Pero el Sol, como todas las cosas, no son eternas. El Sol se va calentando gradual y lentamente. La temperatura va subiendo en su interior. De tal forma que si estuviéramos a una distancia de 2.000 millones de años viendo a nuestro Sol, lo veríamos mucho más brillante, de mayor tamaño también, porque si aumentamos la temperatura en el centro, entonces la estrella tiende a expandirse. Y aproximadamente dentro de 5.000 millones de años es lo que va a ocurrir. Llegará un momento en que el Sol va a tener una expansión que lo va a llevar a convertirse en una estrella gigante roja. Y al extender sus capas, su atmósfera, hasta más allá de la órbita de Marte, obviamente los planetas internos van a desaparecer. Una vez que concluye la combustión del Sol, que ahorita la voy a explicar con el mayor detalle posible, después de ocurrir la expansión viene lo inverso. Ahora baja la presión de la temperatura empieza a caer. ¿Y qué ocurre? La gravedad toma la revancha y comienza a atraer toda esa masa y se comienza a compactar de forma tal que el Sol en su fase final no regresará al tamaño que originalmente tenía, al que tiene actualmente, sino quedará tan pequeño como la Tierra, 109 veces menor del tamaño actual. Y ahí quedará como lo que llamamos una estrella enana blanca. De esa forma, y podemos verlo en esta curva, la temperatura del Sol sube y baja a través de todo su ciclo de vida, que finalmente es del orden de los 10.000 millones de años. Es el tiempo que vive una estrella como el Sol. ¿Qué te pasa después? Esa nube de gas, esa expansión provocó que mucho gas estuviera saliendo, y si estuviéramos presentes cuando el Sol ya se ha convertido en una enana blanca, veríamos esa gran nube alrededor, como las vemos en la actualidad en muchos ejemplos a los cuales se les llama nebulosas planetarias. Pero el gran misterio de todo lo que ocurre en el Sol obviamente está en el interior, y ahí tenemos un serio problema. No podemos ver el interior del Sol.
cómo podemos entonces tener una idea de los componentes, de la forma en que se encuentra el material, ese gas que decimos es un plasma, porque el plasma es un gas. Ustedes saben que todos los elementos tienen protones, neutrones, electrones. Y cuando un elemento pierde electrones, se desbalancea y se dice que está ionizado. Las temperaturas tan altas en el Sol implican que muchos elementos están ionizados, la mayor parte de ellos. Y la forma única de acceder al interior del Sol se da no con los telescopios obviamente, sino con técnicas bastante sofisticadas, como por ejemplo el registro de unas partículas que se llaman neutrinos, que se producen al momento que se están cambiando los elementos en el interior del Sol. Pero observar los neutrinos no es nada fácil. Los neutrinos viajan y cruzan cualquier cosa. En este momento todos nosotros estamos siendo cruzados por una gran cantidad de estas partículas. Difícil captarlas. Para ello hay que construir observatorios de neutrinos muy especiales en los fondos, en los tiros de las minas abandonadas, donde se colocan ciertos elementos que puedan ocasionar que cuando pasa un neutrino haya una reacción. No se va a observar el neutrino, pero sí la reacción que ocurre en ese gran recipiente con agua pesada. Otra técnica desarrollada recientemente desde los años 80 han sido la sismología solar. El Sol vibra como una campana por un efecto acústico, por todo el material que se está moviendo en su interior. Y el estudio de esas vibraciones ha permitido inferir cómo se encuentra el interior del Sol. Esto es modelar el interior. Hay imágenes actualmente muy coloridas que nos muestran simplemente toda una serie de manchas. Estas son simulaciones, pero el verlas en diferentes modos conforme se están detectando esas vibraciones en el Sol, donde la más famosa es la de 5 minutos. La atmósfera del Sol se levanta y cae cada 5 minutos, pero ese es uno de los modos. Y por ejemplo, el desfase, el movimiento que vemos en la superficie en formas horizontales es mucho más fácil de entender si vemos el interior y vemos un corte transversal donde ese material está fluyendo en una forma vertical, provocando que al exterior veamos toda la variación de la atmósfera solar en bandas horizontales. Esto también incluso permite en la actualidad inferir cuál es la actividad que está en el otro lado del Sol, no en el que estamos viendo. Del Sol siempre estamos viendo solo la mitad de su esfera, pero en el otro lado también hay actividad y estas técnicas nos permiten observarla. De esta forma, el modelo actual, que obviamente constantemente se está revisando y en la medida que hay un nuevo conocimiento, ese modelo se va ajustando y refinando, nos dice que en el Sol hay un núcleo en el interior donde está la temperatura más elevada, del orden de los 15 millones de grados. Ahí es donde está todo el proceso de fusión que voy a explicar en unos minutos. Después del núcleo vendría lo que llamamos una zona de radiación. Viene cruzando del núcleo, procedente del núcleo, toda esa radiación que se está generando. En la medida que va bajando la temperatura, viene una siguiente capa donde el material está circulando de la misma forma como cuando usted coloca un recipiente con agua y lo pone a hervir. Las burbujas y ese movimiento se llama convección. Está girando el material. El más frío sube y el caliente baja.
Y finalmente ya tenemos la atmósfera propiamente que nosotros vemos como resultado de esto. Entonces tenemos un núcleo, tenemos una zona de radiación, una capa de conexión y tenemos la convección con la atmósfera que vemos finalmente. Ahora, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué es lo que produce la energía del Sol? Mucho tiempo se pensó, bueno, si es combustión, lo que nosotros conocemos cuando quemamos una hoja de papel, el Sol ya se hubiera acabado hace mucho tiempo. Otros argumentaban que podía ser contracción. Esa contracción estaría provocando esa enorme temperatura, pero no es suficiente. La respuesta estuvo en la física cuántica. Sí, la física cuántica, la física de partículas, el conocimiento de la energía nuclear, lo que llevaría al descubrimiento de la bomba atómica, todo eso fue fundamental para entender cómo el Sol estaba produciendo su energía. En la bomba atómica, por ejemplo, que es un nefasto ejemplo, pero que todo el mundo conoce, la magia ahí es un núcleo de un elemento, en este caso, por ejemplo, el uranio. Hay que romperlo y al momento que se bombardea con una partícula que se llama neutrón, se desestabiliza, se rompe y entonces tenemos una fisión, una división del núcleo, y eso es lo que provoca toda la energía que se libera en un instante. Pero en el caso de las estrellas es el proceso inverso, no es fisionar, no es dividir el núcleo, sino es unir, fusionar. Entonces juntar los protones, irlos juntando para formar de un elemento otro elemento, y eso es exactamente lo que ocurre en el Sol. Al igual que nosotros, formados de protones, neutrones, electrones, con todos los elementos que están en nuestros cuerpos, el Sol tiene protones, neutrones, electrones. Pero el Sol son pocos elementos los que abundan. El principal aquí es el elemento más abundante que hay en el universo, el hidrógeno. De todo el Sol, toda la materia en el Sol, 70% es hidrógeno. 28% más es de helio. Y solo el 2% restante es para el resto de los 61 elementos que se han encontrado en nuestra estrella. Y la situación que ocurre en el núcleo del Sol, con esa altísima presión, esa altísima temperatura, que solo se logra en el centro de las estrellas, es que llegan primero dos protones, dos hidrógenos. Recuerden, el hidrógeno es un protón y un electrón que se unen. Al unirse viene la reacción en la cual sale una partícula, salen otras partículas como positrón, el neutrino y el neutrino, que ya lo comentamos, es muy difícil de observar. Esos dos hidrógenos que se pegaron después van a chocar con otro par de hidrógenos que también fueron fusionados para dar como resultado lo que llamamos helio ligero. Y luego vendrá el helio ligero que se junta con otro helio ligero, también producto para dar lugar a el helio que todos conocemos. Lo interesante es que en todo ese proceso, cada vez que se da uno de estos choques, un encuentro, una fusión, se libera una gran cantidad de energía. Cada segundo que usted cuente, el Sol está transformando 564 millones de toneladas de hidrógeno en helio. Pero curiosamente, esas 564 millones de toneladas de hidrógeno no se convierten en 564 millones de toneladas de helio. No. Las 564 se convierten en 560 millones de toneladas de helio. ¿Qué pasa con las otros 4 millones de toneladas? ¿Dónde quedaron?
esos 4 millones de toneladas fueron aniquilados o fueron convertidos, transformados totalmente en energía. Lo cual se entiende perfectamente con aquella fórmula, la más famosa de todos, que la vemos en todas partes, donde se hace alguna alusión a Albert Einstein o a la relatividad. E igual a mc cuadrada, que nos está diciendo que la energía puede transformarse en materia o la materia en energía. Y esa es la magia en el Sol. Ahora imaginen la masa del Sol para estar transformando cada segundo 564 millones de toneladas de hidrógeno, estarlo haciendo durante 5.000 millones de años y tener todavía suficiente hidrógeno como para poder mantenerse estable otros 5.000 millones de años. Y obviamente estas reacciones son constantes, pero aún dentro de ese caos también se lleva su tiempo el que cada reacción se esté dando. Curiosamente, un fotón, una partícula de luz, un monto de energía que se ha producido en el núcleo del Sol, para salir al exterior, para que nosotros lo veamos, tiene que viajar por todo el interior del Sol en un camino tortuoso que tarda 1 millón de años. Por decirlo así, si en este momento el Sol cesara su fusión, lo veríamos durante 1 millón de años más, hasta que llegaran los fotones que en este momento se producen en su interior. En cambio, el neutrino tarda solo 2 segundos en salir del interior del Sol. Bueno, todo esto nos permite entonces hacer esquemas, hacer gráficas, decir cuál es la cantidad de hidrógeno, cuál es la cantidad de helio, a qué distancia está distribuido en el interior del Sol, cómo va variando la luminosidad, cómo está cambiando la temperatura, cómo está cambiando la presión en el interior. Para finalmente llegar después a ese disco luminoso y ver el resultado de esa convección, como dijimos al final. Todo es como el agua que está circulando. Pero ya sobre lo que vemos directamente, nos tocará conversarlo en la próxima ocasión para conocer directamente lo que es la actividad de nuestra estrella, el Sol.